el imperialismo no le gusta el antiimperialismo. Obviamente las comunas y el poder popular es una reserva importante. Seguro que el poder popular es una reserva importante antiimperialista en cualquier proceso exitoso. Pero yo creo que lo que molesta el imperialismo es, uno puede decir, sí, antiimperialismo y la disposición de tener soberanía, de hacer las cosas de forma diferente. Llegué a Venezuela en 2006 y la razón por mi interés en Venezuela se puede explicar con una sola palabra, que es Hugo Chávez, son dos palabras. Efectivamente fui a Venezuela en 2006 inspirado por Hugo Chávez. Realmente no tuve muchas conexiones, sí tuve interés antes, había visto el proceso. En verdad, una de las cosas que me impresionó del proceso era el nivel de satanización. Entonces yo, como persona rebelde, pensaba, bueno, aquí hay algo real, mucho más real y con mucha más sustancia que los otros referentes que tuvimos en aquel momento. Por ejemplo, el zapatismo. Uno puede decir el movimiento antiglobalización en general. Entonces, con la fuerza y con los niveles de movilización popular, supe que había algo real, poderoso en Venezuela y quise participar. Entonces, fui allá, realmente sin muchas conexiones. Conocí unos amigos en los medios comunitarios, pero rápido empecé a trabajar en la universidad. Puedo decir con honestidad que mucha de mi formación como revolucionario, casi todo, viene de la experiencia venezolana. Yo me aspiro a ser revolucionario y quise participar en una revolución. Pero por supuesto hay un proceso de adecuarse a una sociedad. Es un proceso largo y difícil. Yo creo que todos nosotros llegamos creo que cada persona llega con lo que yo diría manchas de una especie de pensar que mi forma de hacer las cosas es la forma. Entonces, superar eso es un proceso largo y difícil. Y pasa por la autocrítica, pasa por procesos de autocrítica muy fuertes. Pero eso es el aprendizaje, tanto como cuando tú llegas a una nueva sociedad o entras en una revolución. Después de 20 años, yo sí entiendo la importancia de la crítica y autocrítica, porque un proceso de construcción socialista, yo no digo autocrítica como flagelación individual, pero reflexionar sobre lo que uno ha hecho y reflexionar sobre posiciones, eso es, digamos, la esencia de cualquier proceso revolucionario. Incluso el propio comandante Chávez pasó por procesos no abiertamente autocríticos, pero de reflexionar sobre el rumbo de la revolución y corregir este rumbo. Incluso la comuna nace de eso. Uno puede decir que la comuna nace de una reflexión sobre las limitaciones de las formas económicas anteriores, como las cooperativas y las fábricas cogestionadas, y también la necesidad de sobrepasar el marco del Consejo Comunal con una organización más grande. Sí, bueno, es importante ubicar a las comunas en un proceso con raíces inmediatas en el proceso bolivariano y también raíces más largas en prácticas indígenas o afro-venezolanos de formar comunidades de autogobierno. Pero yo siempre quiero ubicar el proyecto comunal en el proceso bolivariano. El proceso bolivariano, uno puede decir, empezó, o por lo menos llegó a la palestra mundial en el año 99 del último siglo, cuando Chávez llegó a la presidencia. Y luego pasó por un proceso de radicalización. Había un proceso de radicalización después del golpe de Estado y se declaró antiimperialista en 2004 y luego en 2006 se declaró socialista. Y siempre había esfuerzos para organizar el poder popular en Venezuela. Yo siempre quiero apuntar a cómo el proceso revolucionario en Venezuela y creo que en Cuba también depende de la toma de poder. No se puede olvidar de la toma de poder
Lenin dijo que el asunto, la cuestión del poder es la cuestión central en cualquier revolución. Pero también siempre hay que mantener las bases organizadas, hay que mantener instancias de poder popular. Técnicamente la Comuna nace en 2009 en un programa de televisión. Chávez era un hombre que se dedicó mucho a la comunicación y nació en un programa de televisión que se llama Aló Presidente Teórico. No fueron cualquier Aló Presidente, sino Chávez había empezado una nueva etapa de Aló Presidente Teórico. Y fue en Aló Presidente Teórico número 1 en que Chávez planteó la idea de que la Comuna iba a ser la célula básica del socialismo venezolano. Y eso pasó en Venezuela porque en 2009 todavía vivimos una especie de abundancia. Todavía vivimos los tiempos de un super cycle de petróleo, super cycle de commodities en que el precio estuvo alto. Y en aquel momento las necesidades no eran tan fuertes. Entonces la comuna existió, se formó miles de comunas en el país, pero empezaron a realmente cobrar fuerza 10 años más tarde, bajo un asedio imperialista mucho más fuerte, bajo un bloqueo mucho más fuerte. Llegar al comunismo es una transición, es un proceso largo. Entonces, aunque construimos comunas, tenemos que también mantener fuerzas armadas, también tenemos que mantener un Estado fuerte para protegernos del imperialismo. Entonces, y también hay formas de industrialización que no se presta por ahora a las comunas. La industria pesada, la industria técnica, que es uno puede decir que es una parte importante de la independencia de Rusia, la independencia china, es tener esas industrias, esas fuerzas armadas. También lo necesitamos y eso no se puede hacer en comunas. Entonces, precisamente porque la comuna sería un núcleo del comunismo del futuro, también tenemos que mantener la comuna en el marco de un proceso más amplio. Y la comuna realmente viene directamente de los consejos comunales. Tú formas una comuna juntando consejos comunales y luego intentas desarrollar una economía comunal. Entonces son de 10 a 20 consejos comunales que se juntan para formar una comuna y luego se intenta desarrollar una economía bajo formas de propiedad social. Yo siempre pienso que una de las cosas importantes es que la comuna intenta juntar autogobierno local con una economía socialista. Entonces es tanto político como económico, además de social y cultural. Las comunas más exitosas normalmente tienen un centro. Un centro puede ser un espacio de reunión, un conjunto de edificios. Y hay comunas rurales, comunas urbanas. Pero están en comunidades de hasta 10,000 personas, ¿no? La comuna del Maizal, que es muy conocido, es una comuna rural. Es el origen de Ángel Prado, el actual ministro de Comunas. Tú entras en la comuna, sigues la carretera, hay edificios donde hacen reuniones, hay edificios productivos, y luego existen campos de maíz y de pasto para el ganado. Pero obviamente la parte más importante de una comuna no es lo visual. Digamos, son las formas de organización, son las formas de producir bajo otras relaciones sociales. Y cabe decir que la forma de gobierno, un consejo comunal puede tener 300 familias y los consejos comunales envían 2 voceros al Parlamento Comunal. Y eso es la instancia de gobierno de la comuna. Bueno, ¿por qué los medios no prestan atención a las consultas? Obviamente los medios de derecha no van a prestar atención. Con los medios nuestros, obviamente hay desafíos, siempre había desafíos. De hecho, en Venezuela había esfuerzos muy interesantes de construir un canal de poder popular que se llama Vive TV. Y enfrentaron el desafío con mucha creatividad de cómo mostrar procesos populares. Pero existen retos muy serios. Puede ser que muchos de los retos están en el hecho que estamos nutridos, estamos criados por las formas mediáticas comunes y corrientes, que son formas antipopulares, incluso antirracionales,
porque tienden a cortar la noticia en pedacitos. Cualquier proceso de racionalidad o cualquier proceso histórico es complicado, no se prestan a explicar eso. Entonces yo creo que hay hasta retos, desafíos formales para presentar un proceso de consulta popular en los medios. Y uno puede decir que Sergei Eisenstein intentó construir un cine popular de protagonismo popular. Sus grandes películas como Acorazado o Potemkin intentan enseñarnos procesos populares. Y sí se puede hacerlo, sí se puede captar la atención. También es complicado. Un proceso así de consulta tiene varias etapas, ¿no? Tiene la etapa de escoger los proyectos, y eso se hace en asambleas, en la comunidad. Y luego tiene la etapa de votación, en que el CNE que es la organización electoral, ayuda en organizar las elecciones en las comunas para escoger el proyecto. Y la tercera etapa es ejecución del proyecto, en que la comunidad sí participa, a menudo directamente en proyectos como mano de obra, para que los recursos puedan ir más lejos. Y también como Contraloría Social para garantizar que los recursos no se derrochen o que no se lleven los recursos. Parte del esfuerzo de una comuna es ganar la población con el ejemplo más que palabras a menudo. Un instrumento para ganar la población que ahora tienen las comunas son las consultas populares. Desde hace 1 año y medio se han hecho consultas populares cada 3 meses en que la comunidad se junta en las comunas para escoger 7 proyectos y luego hay una votación sobre los proyectos y bajan $10,000 para financiar el proyecto. Puede ser una cancha, puede ser una biblioteca, pueden reparar una escalera en la comunidad. Pero eso es muy importante. Yo diría que tiene un efecto multiplicador, porque $10 quizás seguro que no es tanto. Pero dada realidad a las comunas, la comunidad se junta para abordar tanto el proceso de escoger los proyectos, luego la votación y luego Contraloría del proyecto. Hay una Contraloría Social y la misma comuna, la gente de la comunidad ayuda en hacer el trabajo de infraestructura que se hace. Bueno, esta historia no es totalmente nueva. En verdad, cuando uno va buscando ejemplos de comunas en el mundo, muchas comunas, muchas formaciones tipo comunal en el mundo, tienen una especie de autonomismo radical o una especie de perspectiva anarquista. El proyecto venezolano, y Chávez lo mencionó a lo presente teórico número 1, tiene más en común con el proyecto chino de formar comunas populares. Y él hace referencia a lo que él llama un sistema de comunas nacionales, que es lo que hicieron los chinos. Y eso Chávez dijo que quiso tener un sistema de comunas nacional como tuvieron los chinos, y él quiso desarrollarlo antes de 2030. Entonces tenemos 5 años para lograrlo. No se puede reducir, quizás no es obvio, pero es importante que las comunas están involucradas directamente en la defensa de Venezuela hoy en día. Se han hecho cursos de entrenamiento para formar milicias comunales, pero su importancia en una confrontación con Estados Unidos, como estamos viviendo un asedio, una agresión muy fuerte desde Estados Unidos, y también incluye esencialmente el hecho de organizar el pueblo, mantener una especie de fuerza política desde las bases. Por ejemplo, el momento que estamos viviendo actualmente, yo diría que el asedio imperialista que estamos viviendo ahora ya ha tenido más de 1 año y medio, porque realmente las declaraciones se pusieron muy fuerte con la campaña supuestamente electoral de María Corina Machado, pero realmente era un esfuerzo antidemocrático, tipo golpe de Estado, de tomar el poder. Entonces, en aquel momento, uno puede ver que el presidente Nicolás Maduro, supo que podría confiar en las comunas para defender el proceso
para movilizar el voto y también para defender el voto. Incluso en la antesala de las elecciones había un acercamiento al movimiento popular, específicamente un acercamiento a las comunas. Se nombró Ángel Prado, un comunero famoso como ministro de comunas, y Ángel no es cualquier ministro, es un ministro importante que se dedicó mucho a la campaña. Pero ahora estamos viviendo un momento de crisis por la agresión militar y Nicolás Maduro otra vez se confió en el pueblo para defender la patria. Yo creo que Nicolás Maduro, admiro mucho su gestión en los últimos 12 años. Ha tenido una situación muy difícil con la muerte de Chávez, con el asedio imperialista. Y yo apuntaría a tres cosas que hizo. Uno es mantener la unidad del chavismo. Cuando tú pierdes la unidad de un proceso, viene el enemigo, y eso se ha visto, ¿no? En Grenada, en la invasión de Grenada, había un conflicto interno que probablemente impulsado por estar, cuando la unidad se rompe, eso es como el principio del fin de un proceso revolucionario. Luego, Nicolás Maduro aprendió con esfuerzos radicales, creativos, que a muchos de nosotros nos costó confiar en ellos. Eran procesos de apertura, pero controlados para superar el bloqueo. Pero se nota eso, se nota la mejora, una abundancia relativa después de esos esfuerzos. La llamada recuperación económica es en parte gracias a esos esfuerzos para creativamente burlar el bloqueo. Y luego, en tercer lugar, otro gran logro de Nicolás Maduro tiene que ver con precisamente el tema de hoy día, las comunas, porque después de garantizar la unidad del chavismo, después de burlar el bloqueo, se giró otra vez giró el proceso otra vez al movimiento popular y a las comunas. Bueno, no hay palabras para decir las agresiones, el asalto a Palestina. No, eso es una cosa que va mucho más allá de lo que hemos vivido. Es un genocidio que muestra la cara exterminista del imperialismo. Yo creo que se puede decir que el imperialismo ha entrado en una etapa exterminista. Y el sionismo es una especie de fascismo, un fascismo colonial que se expresa en Asia Occidental, agrediendo no solo Palestina, sino Irán, sino Líbano y los yemeníes. Entonces, lo que vivimos obviamente no es este mismo nivel, pero tiene algunas cosas en común, lo que ustedes viven en Cuba también. El exterminismo, tú ves en las calles aquí, que no es Gaza, obviamente, pero sí hay destrucción gracias al bloqueo. Y igual en Venezuela, pasamos hambre, perdimos, en un solo año, las estadísticas apuntan a, se perdió 40,000 vidas por falta de medicina, por falta de comida. Entonces sí es cierto que es el enemigo número uno de la humanidad hoy en día, Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Y yo creo que es una lucha mundial. Y creo que estamos lastimosamente entrando en lo que se puede llamar la Tercera Guerra Mundial. Efectivamente, desde Asia, Rusia y China resisten al imperialismo con mucho éxito. De hecho, son las fuerzas antiimperialistas más importantes hoy en día, Rusia y China. Y precisamente por la resistencia y el éxito de la resistencia rusa y china al imperialismo, Estados Unidos está volcando sus armas al continente, bajo la doctrina Monroe, bajo el concepto de su territorio. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y creo que es una situación súper peligrosa. Frente al peligro hay que prepararse. Pero sí es cierto que Estados Unidos no, independiente de la actitud errática tipo payaso de Trump, Estados Unidos no va a desplegar esta cantidad de buques de guerra, de cazas, de bombarderos, de tropas en esta región para no hacer nada. Y creo que tiene planes de retomar toda la región, atacando quizás Venezuela primero o Honduras primero, porque vienen las elecciones en Honduras.
y probablemente ellos van a cantar una historia y usar esto para hacer un golpe de colores o algo así. Pero después de Venezuela quieren ir por Colombia, tumbar el gobierno progresista, el primer gobierno progresista de Colombia en 200 años. Y por supuesto quieren tomar Cuba. Entonces, creo que es un momento de los pueblos del Caribe, de América Latina, de unirse frente al enemigo. Muchas comuneras. La frase comuna nada viene de el 20 de octubre de 2012 y fue el último, fue un Consejo de Ministros que ahora se conoce. Chávez hizo un Consejo de Ministros que se conoce ahora como Golpe de Timón. Fue una reunión de 3 horas en Televisión Nacional y Chávez impulsó las comunas, dijo, entrego este proyecto a tú, Nicolás, y yo lo entrego con la misma importancia de mi vida. Y luego en el discurso Chávez dijo, comuna nada. Y Chávez dijo, comuna nada solo una vez en su vida. Y se ha convertido en la consigna del movimiento popular. No se puede convertir la comuna en el único elemento del proyecto. Hay que mantener la patria en primer lugar. Entonces creo que Chávez quiso apuntar a la importancia de mantener la independencia y mantener la patria. Por eso diría, la consigna ahora debe ser comuna patria o nada. O, como dijo Chávez, en verdad, si tú vas al discurso de octubre, el golpe de Timón, Chávez dijo, comuna o nada, independencia o nada. Inmediatamente después dijo, independencia o nada. Entonces, con esas dos frases, uno tiene la visión estratégica, mantener la independencia, mantener la soberanía que Nicolás Maduro ha hecho con mucha sabiduría en los últimos 12 años. Y en ese espacio de soberanía, construir la comuna, que sí aporte a la soberanía en diferentes maneras. En ese sentido que la comuna es un aporte a la soberanía, un elemento de la soberanía, sí el imperialismo teme a las comunas, sí el imperialismo teme a los comuneros.